En esta bella tarde seguimos celebrando el 5º aniversario de Epicentro Radio, la frecuencia de la protección civil, que dirige nuestro amigo Héctor Paz y en equipo técnico Eric Alvarado. Gracias a todos nuestros compañeros del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, amigos de ACEPROC, así como público en general y fieles seguidores, por acompañarnos en esta tarde a festejar esta gran fiesta. La dinámica será 25 minutos para la intervención de los panelistas y 5 minutos de preguntas y respuestas. A continuación, en el día 4 presentamos a nuestro primer panel, tema programa especial, Epicentro Estado de México, bajo la dirección de Rodrigo Cantón, presenta a Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, quien es ingeniero civil egresado de la UNAM, donde también realizó estudios de posgrado de geotecnia y urbanismo, maestro en gestión integral de riesgos de desastres por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Además, es doctorante en gestión integral de riesgo y protección civil por la ENAPROC Chiapas. Ha participado en 119 desastres y emergencias mayores en México y otros países, en la evaluación de daños y análisis de las necesidades, así como en la coordinación operativa. Fue coordinador de protección civil en el municipio de Atizapán de Zaragoza, fue director de gestión de riesgo de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, fue el primer director de análisis y gestión de riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, es director de protección civil de la delegación Ixtapalapa. En el 2016 fue condecorado con la Medalla al Mérito de Protección Civil de la Ciudad de México. Actualmente ocupa el cargo de director general adjunto del Instituto de Investigaciones y Estudios sobre Alertas y Riesgos. Les dejo las cámaras y micrófonos, estimado Rodrigo Cantón y Luis Eduardo Pérez Ortiz. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues estamos aquí en la parte representativa de Epicentro Estado de México. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues a festejar, ¿no? A festejar este 5º aniversario. Y qué mejor que con el doctor, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Bueno, quiero platicarles que hubo como 2 etapas, yo creo que en algún momento ya lo han platicado, hubo 2 etapas de Epicentro, en algún tiempo salieron al aire, al principio, en una frecuencia de radio abierta, y hubo una segunda etapa, en donde es la que seguimos actualmente, ¿no? En la que seguimos actualmente, y a través de radio por internet, ¿no? Y en esta segunda etapa, bueno, mi señor padre, José Raúl Cantón, y Luis Eduardo fueron los padrinos, ¿no? De iniciar con esta segunda etapa de Epicentro ya a través de internet. Y bueno, pues qué bueno que nos puedas seguir acompañando. La verdad es que creo que tengo un gran invitado para poder festejar este 5º aniversario. Y qué mejor que tú, que fuiste el padrino, que has visto cómo ha evolucionado Epicentro, pues para poder festejar contigo en este aniversario. Luis Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones, porque de verdad siempre estás dispuesto a platicar con nosotros y pues, qué bueno, qué gusto tenerte aquí en el 5º aniversario. Pues muchas gracias, Sandra, Rodrigo, pues un saludo también, por supuesto, a Héctor. Y pues sí, qué gran alegría que siempre me invitan, a mí me da mucho gusto, sobre todo recordando ahorita lo que decías de ese primer programa en internet que compartimos tu papá y yo hace ya 5 años, y que fue realmente pues un nuevo detonante hacia un espacio de reflexión muy abierto, muy incluyente, que pues fue creciendo gracias al esfuerzo de Héctor, por supuesto, y de todos ustedes, y que bueno, pues es curioso, pero el primer programa a nivel nacional estuvo representado por 2 personas que hemos trabajado muy fuerte también por el Estado de México, tu papá, por supuesto, con tantos años trabajando en el Estado de México, y tu servidor, que en alguna ocasión llegué a ser servidor público funcionario también para el Estado de México y para uno de los municipios más dinámicos de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Así es, y de hecho por eso justo esa la intención, aparte de por toda la experiencia que tienes y porque has sido padrino de Epicentro y nos has acompañado en muchas emisiones, era la intención de platicar contigo, porque tú has trabajado, tú has visto cómo se ha desarrollado y cómo ha ido evolucionando la protección civil en el Estado de México. Sé que tienes experiencia también en otras entidades, pero como en la alcaldía bueno, hoy alcaldía de Iztapalapa, pero durante muchos años trabajaste en el Estado de México, ¿no? Entonces, la intención de platicar contigo es eso, ver a través de ti, a través de toda la experiencia que has tenido, de que ya viviste la evolución, bueno, has vivido la evolución de la protección civil en el Estado de México, pues saber cómo la ves. O sea, realmente eso es lo que nos interesa, saber desde tu punto de vista cómo ha ido evolucionando la protección civil en el Estado de México, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, qué falta, ¿no? Porque entiendo que faltan muchas cosas también por hacer. Ahorita estamos en una medianamente nueva administración y la llamo nueva porque, bueno, hubo un director anterior, un coordinador anterior que duró mucho tiempo. Ahorita el coordinador actual no lleva tanto como en relación al anterior. Entonces, por eso me refiero un poquito a nueva administración, aunque ya tiene algo de tiempo funcionando. Entonces, bueno, en esos cambios que hemos tenido en la coordinación del Estado de México, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? ¿Qué falta por hacer? ¿Y cómo podríamos contribuir nosotros a que se haga lo que hace falta, ¿no? Entonces, platícame, Luis Eduardo, en base a tu experiencia, a tu visión, ¿qué nos hace falta y qué sí hemos hecho? Bueno, primero mencionar que el Estado de México es una entidad muy compleja. Muy compleja, primero porque tiene una población muy grande, equiparable a la Ciudad de México, un poco más grande incluso. Su territorio es muy amplio y tiene condiciones socioeconómicas muy diversas también. No es lo mismo Ecatepec que Iztapan de la Sal como municipios. A pesar de estar en una misma entidad, tenemos zonas rurales, zonas dispersas, zonas indígenas. Por supuesto, también tenemos zonas urbanas, somos parte de la megalópolis de la Ciudad de México. En cuanto a los fenómenos, pues tenemos zonas sísmicas que pueden ser afectadas por los sismos de subducción lejana, también por la subducción profunda, los intraplaca, y tenemos zonas que en algún momento de la historia han generado sismos importantes como la zona norte en Acambay. El Graben de Acambay en algún momento llegó a generar un sismo hasta de 7 grados Richter, ¿no? Entonces, tenemos además el volcán Popocatépetl, somos parte de las entidades que están dentro del área de afectación de varias de las amenazas derivadas de la actividad volcánica del Popocatépetl. Entonces, es una entidad sumamente compleja. Y lo mismo conjunta estas características del riesgo urbano, que muchas de las cualidades que vemos en comunidades de Chiapas, por ejemplo, en el ámbito rural. Todo eso pues hace ver que no es sencillo operar la protección civil y la gestión de riesgos en una entidad como lo es el Estado de México. Su dispersión, a pesar de tener una población ligeramente mayor que la de la Ciudad de México, su territorio es mucho más amplio y por lo tanto la dispersión de esta gran cantidad de personas se ubica en una mucho mayor dispersión. Por lo tanto, tenemos formas de compararnos con Ciudad de México y al mismo tiempo tenemos diferencias enormes con respecto a esta entidad federativa. ¿Qué ha avanzado? Yo creo que uno de los temas que debemos destacar es que el Estado de México tuvo su ley en materia de protección civil antes, por supuesto, que la ley federal. Yo debo reconocer aquí a una persona con la que he cruzado mi camino por varias ocasiones, que es Arturo Vilchis.
Y bueno, Arturo generó el andamiaje para bien y para mal. Y digo para bien porque casi todo lo que Arturo ha hecho ha generado un gran y enorme beneficio. Y por supuesto, con el tiempo, las lógicas fueron cambiando. Arturo fue cambiando y logró ir actualizando muchos de los marcos teóricos. El marco teórico bajo el cual Arturo participó incluso en la Ley General de Protección Civil era este marco original que todo el mundo fue viviendo, ¿no? Pasar de esta idea del desastre como evento, del desastre concentrado en el tiempo y en el espacio como un evento al que tenemos que atender, a pasar al desastre como proceso. Y pasar de desastre como evento implicaba, perdón, tener la capacidad de responder, de organizarnos, de coordinar. Eso debemos agradecerle mucho a Arturo. En el Estado de México, que es donde menos lo hemos reconocido, y a nivel nacional, con las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, Arturo fue un gran impulsor de ese documento, de esas andamiaje, de esos cimientos de nuestro sistema. Y repito, en aquel tiempo, el enfoque en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, era que el desastre era un evento concentrado en el tiempo. Y eso generó gran solidez. El Estado de México ha generado una subsidiariedad interesante porque vemos municipios que desarrollaron en diferentes momentos, porque sabemos que esto es así, hay momentos donde hay gran poder y capacidad y luego baja, sube y baja, pero en términos generales hay municipios como Toluca, como Metepec, por supuesto en el Estado de México, en la zona conurbada del Valle de México tenemos Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Ecatepec, municipios que han desarrollado grandes capacidades por sí mismos. Entonces, Arturo, y hablo mucho de él porque yo creo que es el que más ha influenciado sobre lo que ha ocurrido, en un momento dado facilitó, permitió, impulsó un enfoque subsidiario en el cual los municipios asumieron fuerza y poder, cosa que no sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ciudad de México ha sido muy centralizada, mucha de la acción, y entonces tenemos una secretaría muy poderosa y muy capaz, igual unos bomberos, o un ERUM muy fuerte, muy capaz, centralizado, y por el otro lado, alcaldías con diversos niveles de desarrollo. Entonces, Estado de México centralizó menos el poder, distribuyó más las atribuciones y las responsabilidades, y entonces podríamos decir que en Estado de México, algunos, no todos, los municipios tienen más fuerza que en otras entidades federativas, ¿no? Entonces, si tú me dijeras cuál ha sido el gran logro, es que se dejó crecer a los municipios y el Estado mantuvo un nivel subsidiario. Debo decir también que eso contrasta, por ejemplo, con lo que vemos en Guadalajara como municipio, que es muy poderoso, muy fuerte, y Jalisco, que es una entidad federativa que ha desarrollado también grandes capacidades. Entonces, allá tienes, Jalisco tiene municipios poderosos, algunos de ellos, pero también tienes un estado que creció. Y bueno, han pasado muchas personas, el mayor, el doctor Paz en su momento, todos ellos fueron configurando diferentes formas en las que los sistemas se dan. Yo creo que Estado de México, por su capacidad, merecería tener posiblemente una secretaría también, o un órgano desconcentrado con mayor autonomía, más fuerte, más poderoso, para poder igualar esos esquemas. Lo mismo vemos en Chiapas. Chiapas vemos una entidad federativa muy fuerte, un estado muy poderoso, y excepto por Tuxtla Gutiérrez, municipios fuertes. Entonces, esa parte de cómo se distribuye las capacidades nos habla también de cómo funcionan. Ciudad de México, repito, muy centralizado en la entidad federativa, Chiapas muy centralizado en el poder de la protección civil estatal, Jalisco un poco más distribuido el poder de los municipios y el poder del Estado, y lo ideal sería que tuviéramos tres entes muy poderosos, ¿no? Una federación muy poderosa, un Estado muy poderoso y una serie de municipios muy poderosos y muy capacitados.
Esa Como sería dice, como... perdón, como dices, ¿no? Yo creo que hay algunos municipios aquí en el Estado de México que, bueno, pues se pueden, rescatar o sobresalen, también dependiendo de mucho de la administración, ¿no? Porque sabemos que la eficiencia de un municipio también varía mucho dependiendo de la administración que tenga, pero bueno, hay municipios, hablando como Atizapán, como Tlalnepantla, como Naucalpan, que bien lo dijiste, que bueno, sí tienen ya como una estructura mucho más fuerte, mucho más sólida. Incluso Atizapán, tú estuviste en algún tiempo en Atizapán y hubo un gran impulso, ¿no? En ese municipio, pero bueno, también conocemos otros municipios del Estado de México que, bueno, apenas si cuentan con equipo, ¿no? Y que estás hablando que su parte de protección civil son 2 o 3 personas y pues la tienen nada más porque pues aparece en el bando municipal, pero pues en realidad no le dan mucho énfasis, ¿no? O mucha importancia. Entonces, creo que como bien dices, valdría la pena mucho pues, tratar de impulsar de alguna manera a esos municipios que no, que todavía no tienen ese crecimiento, que todavía no tienen esa gran parte de la cultura de la protección civil, bueno, pues desarrollada, ¿no? Fíjate que en la historia del Estado de México he hablado de Arturo Vilchis, por supuesto, a nivel estatal, porque pues, él definió gran parte de cómo debería ser este enfoque sistémico subsidiario que hoy configura la forma en la que opera la protección civil en el Estado. Pero también hubo grandes liderazgos a nivel local, ¿no? Y podemos hablar de, en su momento, cómo fuimos transitando de este enfoque de meras emergencias con grupos voluntarios a la responsabilidad del Estado mexicano en cuanto a la gestión de los riesgos, evidentemente en un enfoque primero reactivo. Y de eso podemos dar cuenta del comandante Raúl Montiel Paredes, mi comandantazo, de los comandantes que estuvieron también, por ejemplo, el comandante Montiel también de Naucalpan, Héctor Elorriaga, y que en su momento generaron algo que a mí me parece que sirvió y fue muy avanzado en su tiempo, que era esta idea de la conexión intermunicipal. Yo diría, no somos machos, pero somos muchos. Los jefes de bomberos, particularmente, la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, y en eso tu papá tuvo mucho que ver también, influenciaron para que se generaran coordinaciones intermunicipales, primero desde el enfoque bomberil. Es decir, recuerdo esos cursos intermunicipales de bomberos, donde en el campo de prácticas de Atizapán, donde se tenía un campo bastante bueno, iban compañeros de bomberos de todo el estado. Y estos compañeros bomberos comenzaron primero con cursos con temas muy técnicos de combate de incendios, uso de mangueras, estrategias, tácticas, pero después nos fuimos adentrando a temas un poquito más de coordinación. Incluso llegó a haber cursos de sistema de comando de incidentes, se generaron mecanismos de coordinación, le llamaban homologación, en un momento dado se utilizó con mucha fuerza, después ya se choteó un poquito la palabra, pero esta idea de homologar técnicas, estrategias, tácticas, la idea de que todos los bomberos se conocieran, llegaban bomberos de diferentes estaciones y se mezclaban y entonces generabas equipos interestaciones para que aprendieran a trabajar en conjunto con técnicas y estrategias homologadas. Ese fue un gran trabajo y bueno, también el comandante Ramón de Naucalpan, el comandante Chema, gente muy, muy valiosa que en su momento nos ayudaron a generar esos mecanismos de coordinación entre municipios. Y después esa misma inercia arrastró al gobierno del estado también, quien se sumó y fueron replicando este tipo de estrategias. Entonces, ¿cómo nació todo este sistema? Pues fue creciendo a partir de los bomberos, fue creciendo a partir de la Cruz Roja. También Cruz Roja tuvo un gran impulso en sus delegaciones para generar coordinación regional. Y lo que sí te puedo decir es que a mí me tocó ver los primeros frutos del trabajo que hicieron estos bomberos, estos comandantes, estos jefes, y que al final de cuentas se derivaba en la respuesta a emergencias muy ordenadas, muy coordinadas,
donde llegaban los recursos que hacían falta, donde había un puesto de mando, el comandante del incidente, por supuesto, era el comandante de bomberos del municipio, y los demás se sumaban como parte de su staff. Tal vez no con las técnicas que hoy en día se utilizan, con el rigor que hoy en día tenemos, pero eran los primeros rasgos incipientes de lo que era la coordinación interinstitucional de emergencias y, por supuesto, intermunicipal de emergencias, donde los veías trabajar. A mí me dio mucho gusto verlos en Naucalpan, en una emergencia. Es un Chemical, fue impresionante ver, a pesar de que hubo tristemente algunos compañeros bomberos que sufrieron heridas por una explosión ahí. La realidad es que la coordinación en una emergencia tan compleja como esa, era impresionante verlos casi como una orquesta trabajar a muchos de ellos, ¿no? Entonces, creo yo que eso fue parte. Repito, el primer crecimiento fue ese. Ahora, habría que preguntarnos hoy en día, y me pediste que fuera también un poquito crítico, y procuro serlo siempre, pero primero reconocer lo que hay. Creo yo que no estamos actuando en el nivel que deberíamos hacerlo para los temas de desarrollo. La gestión prospectiva, la gestión correctiva, si bien es cierto está operando, también es cierto que nuestras unidades y nuestro sistema de protección civil requieren avanzar en esa dirección. Estado de México requiere avanzar en esa dirección. Lo han hecho muy bien en la otra, somos posiblemente reactivos y se reacciona bien. Están escuelas como Tecámac, fue una de las primeras con esas características, que también ahí estuvo súper dirigida en su momento por muchos años por personas muy comprometidas con la protección civil. Y bueno, vamos avanzando, yo creo, hacia esta idea de un enfoque más preventivo, más de gestión prospectiva, correctiva, y por supuesto el tema de participación ciudadana. El Estado de México es el único, o no sé si haya otro, entidad que no ha tenido un cambio en el modelo de gobierno. Aquí ha gobernado un solo partido desde siempre, ¿no? Y el Estado de México, pues todavía tiene esos rasgos un poco autoritarios, mucho limitados hacia la participación ciudadana. Es una opinión muy personal. Y creo yo que el siguiente paso es generar esta gestión de riesgos desde la ciudadanía. A mí me ha tocado verlo, me tocó verlo en Veracruz, me tocó verlo en Iztapalapa, por supuesto, y actualmente estoy viendo cómo está creciendo el tema en Ciudad de México, con sus polígonos, con esta idea de atlas comunitarios y el trabajo de gobernanza de riesgo. Entonces, ese es un gran reto que tiene el Estado de México por su diversidad. Tenemos que empezar a trabajar muy fuerte con las comunidades porque no hay gobierno que pueda reducir el riesgo. Se requiere la participación de todos, del gobierno, del sector público, del sector privado y, por supuesto, el sector social a través de la organización comunitaria para la gestión de riesgos. Entonces, esos son grandes desafíos, Y bueno, se fue muy rápido el tiempo, amigo. Se fue muy rápido, amigo. Fue casi media hora y se nos hizo que 5 minutitos, ¿no? Pero bueno, creo que logramos tocar el tema medular al final del día, conocer un poco de la historia, de cómo se ha, muy a grosso modo, muy rápido, pero de cómo se ha ido desarrollando en el Estado de México. Pero creo que estos últimos puntos que tocaste, son puntos que todos los que nos dedicamos a esto en algún momento lo hemos soñado, ¿no? Que se logre conjuntar a la ciudadanía, que logremos hacerlos partícipes, porque creo que es la forma correcta en que se puede aplicar la protección civil, ¿no? De hecho, yo creo que todo este tipo de esfuerzos como Epicentro, como los congresos que se tienen, pues son para eso, para lograr que la ciudadanía conozca más del tema, se sume al tema, porque al final del día, cuando llega a haber una emergencia, mayor, pues normalmente la ciudadanía siempre termina participando, ¿no? Entonces, creo que hay que tenerlos capacitados, creo que pueden ayudar en mucho, pero bueno,
pues hay que organizarlos también para que pues no sea, en lugar de que ayuden, a veces se pueda complicar un poco más el asunto, ¿no? Entonces, amigo, de verdad, muchas gracias. Como siempre, te agradezco nuevamente que siempre atiendes a nuestros llamados, que siempre estás dispuesto a platicar con nosotros, a atendernos. Y bueno, pues sabes que estos son siempre tus micrófonos y pues, aunque sea a la distancia, te mando un abrazo. Gracias, Rodrigo. Doctor Luis, tenemos por aquí unos mensajes de Facebook. Jorge Luis Paz Díaz. No me digan doctor todavía, hasta que no tenga la tesis, síganme diciendo Luis Eduardo, lo que quieran. Sí. Todavía no me digan doctor. Si no me va a dar flojera, ya no voy a avanzar. Bueno, aquí le dicen doctor ya. José Luis Paz Díaz, saludos a todos los colegas, un fuerte abrazo a Rodrigo y al ingeniero doctor Luis Eduardo, amigo. Gracias, amigo, muchas gracias. Felicidades a todos los involucrados en esta gran familia, Epicentro. Shelly Herrera, saludos a maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. David Albores, saludos a Rodrigo y al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, siempre es un gusto escucharlo. Goretti, mi respeto y admiración a maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, saludos. Jorge Herrera Cruz, saludos a Epicentro y a Cancino, felicidades por su aniversario. Jorge Herrera Cruz, mientras las administraciones no perciban la profesión como una herramienta fundamental de desarrollo y conciban esta como un medio de captación de recursos, difícilmente se impulsará una cultura. Jocelyn Jiménez, saludos a ambos. Jorge Negrete Nájera, saludos para el ingeniero Luis Eduardo y para Rodrigo Cantón. Muy interesante todo. Y vamos a dar paso ahora sí al reconocimiento. Si me haces favor, por favor, Eric. Eric, ¿nos ayudas por ahí? Perfecto. Mira, ahí está. Perfecto. Bueno, pues es el reconocimiento, amigo, ya, como ya es de costumbre, yo creo que tienes ya alguna colección de estos, pero bueno, Epicentro Estado de México, en este caso, otorga el presente reconocimiento a Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino por su participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Programa Especial, así lo intitulamos en esta ocasión, y pues muchas gracias, ¿no? De verdad, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado como siempre, y pues seguro no será la última vez. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestro siguiente expositor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno.